desde el punto de vista de interventoría, cómo se debería llevar a cabo una interventoría de índole ambiental, teniendo en cuenta los diferentes permisos y documentos ambientales que debe tener una obra. Obviamente, cada obra no se parece a la otra y los permisos y documentación varían de una obra a la otra. Podemos estar construyendo la misma obra y los permisos pueden variar dependiendo del sitio que donde yo esté. Coloco un ejemplo. Si yo voy a construir 1 kilómetro de carretera, no es lo mismo hacerla de pronto al norte del departamento atlántico o a la mitad del departamento atlántico, inclusive por tramos. No es lo mismo hacer un tramo donde esté bien arborizado, que me toque talar árboles y pedir permiso de tala, a hacerla donde en un tramo que no tenga árboles y no me toque pedir el permiso de tala. Entonces, la interventoría ambiental depende, como toda la ingeniería, del sitio donde vamos a hacer la obra. Obviamente, hay que planificar el tema ambiental y lo más importante, y lo digo de entrada, es que la ingeniería ambiental debe hacer parte de la planificación de la obra. Y los problemas ambientales por lo general se presentan cuando dejamos este tipo de permiso o este tipo de planificación ambiental la sacamos por fuera de la planificación de la obra. Entonces, ahí sí se nos vienen todos los problemas porque no planificamos ambientalmente la obra y es muy posible que cuando veamos la realidad de la obra ambiental, es posible que la obra nos diga, hey, ambientalmente no es viable la obra. Entonces ahí sí nos comenzamos a rascar la cabeza diciendo, ¿qué hago ahora? Si yo ambientalmente la obra no se puede hacer y ha pasado, ¿verdad? Entonces vienen 1000 problemas y a correr todo el mundo y hacer todas las cosas por una vía que no se debe hacer, ¿verdad? Pero como aquí tratamos de hacer todo así, entonces por general se dan muchas cosas. Ahora, legalmente hay muchos vicios en las contrataciones del índole legal y vamos a ir comentándolos y usted me va a ir comentando también y seguramente usted tendrá 1000 ejemplos también, igual que yo, de esas cosas que desde el punto de vista ambiental no se pueden hacer y se hacen a nivel de planificación y a nivel de contratación, ¿verdad? Y obviamente vamos a dar un recorrido somero por la parte también de la legislación ambiental, ¿verdad? No, obviamente no vamos a hablar de normas, ni de leyes, ni la resolución tal. De pronto se están en la presentación, pero no es el tema de la conferencia, porque todas esas leyes y normas se encuentran en internet y de pronto aquí en la presentación hay como un resumen, ¿verdad? Pero sí es importante recalcar que el proceso de planificación es muy importante. Obviamente lo importante es, como ingenieros civiles que somos, la mayoría, o arquitectos o dedicados a la rama de la construcción, todos queremos hacer la obra, pero tenemos que tener en cuenta que las obras deben hacerse bajo las normas de sostenibilidad, bajo las cuales están regidos la normatividad colombiana, siendo la ley marco la ley 99 del 93, que está basada en la declaración de Río de Janeiro del año 92. Obviamente, la idea es aterrizar al final sobre cuáles son los procesos de implementación en obra, qué se debe llevar en obra, qué control debemos hacer, qué permisos debemos diligenciar en obra. Y de pronto tocar o saber que si no hacemos eso puede haber sanciones por incumplimiento. Entonces, hay autoridades ambientales que pueden sancionarnos, ¿verdad? Y al primero que vayan a sancionar es al contratante, al dueño de la obra, y que eso puede estar contra interventoría y contra el propio contratista. Ya comienzo mostrando unas fotografías tomadas de la revista National Geographic, donde muestran unas ciudades, ¿verdad? Y obviamente cuando se tomaron esas fotografías, lo que se trató de mostrar es el desarrollo de la ciudad, pero a veces uno ve esa fotografía y dice, como que falta un poquito de verde, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos en nuestras ciudades. Esta es la planificación que nosotros queremos. Vale la pena preguntárselo a los planificadores de ciudad. Aquí, bueno, vamos a hablar
como el curso de interventoría, obviamente hablamos de que la interventoría es el procurador de éxito de la realización de una obra, ¿verdad? Es, digamos, el gestor y el enlace entre el propietario de la obra y el contratista de la obra, ¿verdad? Obviamente teniendo como aliado al diseñador. Un buen interventor debe tener una serie de cualidades, siendo muy importante la experiencia, la idoneidad y sobre todo la honestidad. ¿Por qué? Porque si un interventor obviamente debe estar bien preparado y debe tener cierta autoridad, pero es que un interventor que no sea honesto puede ser funesto para nuestro proyecto. Porque yo he escuchado interventores que han dicho, soy un buen interventor, hice que el contratista se quebrara. Entonces, para mí es un mal interventor. La idea es que el contratista no se quiebre, que la obra se lleve a cabo y que todos ganen. Pero hay interventores que tienen en la cabeza que ser buen interventor es hacer que el contratista pierda dinero o llegue a la quiebra. Y lo he escuchado. Eso no es honesto por parte de un interventor y esa virtud sí la debe tener un interventor. La interventoría es un control de gestión. Obviamente es una ingeniería de supervisión y control, ¿no? Y el objetivo es hacer cumplir el objeto del contrato bajo los términos que fue contratado, ¿verdad? Logrando un equilibrio entre lo que quiere el contratante y lo que se hace en la obra, o sea, exigirle al contratista que lo que se haga es lo que está contratado, ¿verdad? Entonces, obviamente tiene unas funciones, yo creo que en las conferencias de mañana y el sábado se verán con mayor amplitud cuáles son las funciones del interventor de obra, ¿verdad? De las cuales yo quiero resaltar el tema de dar sugerencias y validar toda la documentación contractual, ¿verdad? Y hacer que el contratista cumpla con todas las especificaciones técnicas de la obra, ¿verdad? Y como todo, la interventoría tiene tres fases: la etapa previa a la construcción, la etapa durante la construcción y la etapa posterior a la construcción. Previa a la construcción, obviamente el interventor debe revisar que los diseños estén acorde a lo que se va a contratar, ¿verdad? Y a la realidad de la obra, ¿verdad? Coloco un ejemplo, y fue muy criticado este proyecto, pero yo creo que se hizo lo correcto. El proyecto de la Ruta 27 nacional entre Palermo y Sitio Nuevo, que fue bautizada como la Ruta de la Prosperidad en el Magdalena, de Palermo y Sitio Nuevo. Se hicieron unos diseños antes del año 2010, lo cual no involucraban las lluvias o las precipitaciones del año 2010, ni involucraba el pico que tuvo el río Magdalena en ese año, y obviamente el terraplén propuesto no cumplía con la nueva realidad de ese año, del año 2010. La cota de ese terraplén propuesto para la vía quedaba por debajo de la línea de inundación alcanzada en el año 2010. Interventoría revisó esos diseños y propuso ante la entidad contratante, de lo cual aceptó también, que se hicieran primero unos nuevos estudios hidráulicos y se definiera una nueva cota de inundación y se alzara ese terraplén hasta los niveles propuestos en el nuevo estudio hidráulico para evitar una inundación como en el año 2010, ¿verdad? Y eso fue en el año 2013 que se realizó el contrato. Entonces, se iba a realizar un contrato en el año 2013 con un estudio del 2009, digamos que no tampoco es mucho tiempo, pero en esos 4 años había ocurrido un suceso que obligó a cambiar los diseños, ¿verdad? Para evitar una inundación, precisamente porque era el objetivo del proyecto. Obviamente se dejaron todos los pasos de agua pertinentes, pero la cota del terraplén tenía que estar por arriba del nivel de inundación. Entonces, por eso se modificó el proyecto y eso fue duramente criticado, porque obviamente el valor inicial del proyecto varió, ¿verdad? Ya no se hicieron, por el valor inicial del proyecto no alcanzó el dinero para hacer todos los kilómetros que estaban proyectados. Pero sí fue una sugerencia de interventoría, lo cual me pareció muy válida porque habían cambiado las condiciones hidrológicas en esos 4 años.
condiciones, habían variado las condiciones de diseño, digámoslo así. Obviamente, durante la construcción, el interventor debe supervisar las actividades desarrolladas y también debe vigilar al final la liquidación del contrato. Aquí voy a mostrar una serie de fotografías de obras donde uno puede verificar de que una obra sí puede diseñarse y ejecutarse de acuerdo al entorno, ¿verdad? Tratando de respetar lo más posible el entorno. No quiere decir que no haya afectación ambiental, toda obra genera afectación ambiental, pero en la etapa de diseño y planificación se debe tratar de respetar el entorno. Y esta para mí es una fotografía muy diciente y siempre trato de presentarla, porque si yo pregunto acá, ¿qué vemos? Y lástima que no haya interacción, todos me responderán, vemos un desierto, vemos un desierto, vemos un desierto. Ese es un desierto colombiano, Tatacoa, ¿verdad? Y hablando con el biólogo mío de la empresa hace muchos años, él me dijo, no, Néstor, eso no es un desierto, eso es un bosque. Y claro, yo me quedé con la boca abierta hace muchos años. ¿Ya? Y entonces yo le dije, chico, es un desierto. Entonces me dijo, dame la definición de bosque. Entonces, claro, repetí como logro la definición de bosque y al analizar la definición de bosque, me di cuenta de que sí, era un bosque, ¿verdad? Entonces sí, hay una serie de árboles, un conjunto de árboles con una fauna asociada, ¿verdad? En el cual se cumple toda la cadena trófica. Entonces, sí, esto no es un desierto, esto es un bosque, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene? Bueno, ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, ya cada ecosistema tendrá su importancia para el sector donde está. Entonces, al mostrar esta imagen y al dar esta anécdota, lo que quiero es que vayamos cambiando el pensamiento, la mentalidad de lo que vemos, de lo que nos han enseñado y tratar de ver todas las obras en su relación con el entorno, ¿verdad? ¿Qué afectación puede haber? Y a veces lo que a nosotros nos parece algo de pronto sin mucha importancia, sí puede, en realidad sí puede llegar a tenerla. Entonces, la invitación es esa, a que cambiemos la forma de ver las cosas y le demos importancia a nuestro medio ambiente. Estamos en Colombia y sabemos que Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad y con mayor potencial ambiental que hay, y al parecer nosotros mismos no le damos el potencial y muchas veces queremos hacer obras de desarrollo sin tener en cuenta el medio ambiente y lo que estamos destruyendo, y no tomamos medidas para conservarlos. Muchas veces toda la impresión que todo se queda en papel, todo se queda en papel, hay miles de estudios y esos papeles no se aplican a la realidad, lo cual sí es cierto. Bueno, esta otra imagen. De igual manera, sabemos que cada vez que cortamos un árbol para nuestra obra de desarrollo, queda sin hábitat una fauna asociada a ese grupo, a ese ecosistema, a ese grupo de árboles, ¿verdad? Entonces, la invitación es que cuando diseñemos obra, y eso hace parte del tema de planificación, insisto, debemos tener en cuenta de ser lo más, de cuidar mejor nuestro entorno e integrar el entorno a la obra. Yo creo que esa es la tendencia de la arquitectura moderna, pero bueno, ya ese es tema de otra conferencia. Esta otra imagen, donde nos indica que poco le damos, no valoramos, porque no hay metodología de cuantificación, o si la hay, es muy etérea, en el tema de paisajes y beneficios ambientales. Sí hay, el ministerio ha propuesto varias metodologías, pero para aplicarla no es tan sencillo y se basan en encuestas y cuestiones de valoración o de disponibilidad de pago, lo cual en realidad no refleja cuánto vale el entorno que tenemos. Entonces, al momento de hacer una obra, no cuantificamos ambientalmente qué daño estamos haciendo, ni incluimos ese daño ambiental dentro de los costos del proyecto. Y sigo. Aquí hay un par de ciudades de latinoamericanas, Sao Paulo y Ciudad de México, donde decimos lo mismo, miramos, y son ciudades densamente pobladas. Aquí, bueno, hay una
fotografía del glaciar en Santiago, con una diferencia de casi 80 años. Aquí hay una fotografía de un charco de agua donde miles de animales, incluyendo depredadores, van a acercarse con el fin de aprovechar un poco el agua. Entonces voy acá y quería llegar a esta fotografía, ¿verdad? Y me voy a referir a la fotografía de la mina a cielo abierto que hay a la derecha, ¿verdad? Una mina de carbón, la fotografía efectivamente es del año 2008, una mina de carbón en el Magdalena Medio, entre San Pablo, sur de Bolívar, y Simití, ¿verdad? Fue una mina de extracción de oro inicialmente, de la cual se extrajo el material, parte del material para la carretera, pero la obligación del propietario era restaurar la mina como estaba antes. Eso obviamente, eso nunca va a pasar. Cuando nosotros depredamos el recurso suelo para hacer una excavación minera, para extraer material de construcción para nuestras obras, obviamente estamos depredando el recurso suelo. Y obviamente ese suelo y ese entorno y ese ecosistema nunca va a volver a estar como estaba antes. Podemos invertirle mucho dinero que nunca va a pasar. Si nosotros vemos la fotografía, al fondo se ve un bosque y esa cantera que está ahí nunca va a volver a estar como ese bosque primario. Llegarán, en el mejor de los casos, a ser un bosque secundario, ¿verdad? Si miramos también el agua está contaminada con bastantes sedimentos y esa agua para recuperarse va a pasar mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica eso? Que implica que la pérdida de ese ecosistema tiene un valor. ¿Cuánto nos costaría volver a recuperar ese ecosistema? Mucho dinero. Ese dinero de inversión que hay que hacerlo para recuperar el ecosistema está metido en el terraje que paga la obra para hacer el terraplén de la carretera. Obviamente no. Entonces, obviamente, en nuestras obras, y lo digo a nivel planetario, ni siquiera en Colombia, en nuestras obras, los materiales de construcción, y en un ejemplo solamente, no tienen el costo asociado a la depredación natural de los ecosistemas. Si nosotros incluimos el costo de recuperación ambiental al metro cúbico de arena, al metro cúbico de grava o al metro cúbico de cemento, seguramente esos materiales fueran muy costosos y pensaríamos mucho más en invertir en una obra, ¿verdad? Le daremos las verdaderas prioridades a las obras que vamos a construir. ¿Por qué? Porque ahora mismo no estamos involucrando el costo ambiental en los costos de los materiales de construcción. Y podemos hacer una lista larga, ¿no? Y de pronto algunos miran, no solamente los materiales de construcción, sino otro tipo de materiales o otro tipo de insumos. Y tenemos razón. Entonces, sí deberíamos pensar a un futuro en involucrar estos costos ambientales al costo de los materiales de construcción. Me dirán, ojo, pero la autoridad ambiental debe dar un permiso y debe dar unos planes de compensación y restauración. Sí, eso es verdad, ¿no? Y obviamente hay unos costos asociados a eso, pero que muy poco alcanzan, ¿verdad?, para recuperar totalmente el área afectada. Precisamente porque sabemos que toda obra genera, y partimos de esa base, toda obra genera una afectación al medio ambiente y lo estamos aceptando como normal y natural. Bueno, la fotografía de abajo es una fotografía de Soledad Atlántico, donde se ven las torres de energía en ese momento de Corelca, se ve un botadero a cielo abierto y un caño de aguas negras, producto del rompimiento de una tubería de alcantarillado, ¿verdad? Entonces, la gente vivía, los recolectores de basura, vivían acá dentro de la loma de residuos sólidos y tomaban esta agua residual para subsistir y sus labores diarias, lo cual obviamente no es lo adecuado, ¿verdad? Entonces nos hacemos una serie de preguntas. Si nuestra basura de recolección diaria va a otros sitios o en realidad va a un relleno sanitario adecuado, ¿verdad? De verdad, ¿cuál es el verdadero costo de la minería si de verdad estamos aplicando el desarrollo sostenible? Entonces aquí la invitación es a que miremos un poco más allá de
de lo que vemos. Pensar más allá de dónde vienen, es pensar de dónde vienen nuestros materiales y qué hacemos con nuestros residuos, ¿verdad? Abajo vemos una fotografía de una minería a cielo abierto y arriba vemos una fotografía de un caso que sucedió en Colombia hace algunos años, donde la ministra de Medio Ambiente de la época expresó una frase así como que, ¿cuál es el problema si solamente se murieron unos cuantos chigüiros? Eso debido a que una empresa minera, precisamente, utilizó el agua, o por pronto utilizó un agua que no estaba autorizada para utilizar, dejando de pronto en precarias condiciones a este ecosistema donde vivían los chigüiros. Bueno, obviamente en las redes sociales nos encontramos muchos memes, muchas cuestiones contra la minería. Yo sé de la opinión, porque asesoro muchas empresas mineras, de que la minería sí se puede hacer, pero obviamente con base en una planificación, a una herramienta de planificación de índole nacional, ¿verdad? Y obviamente con base en una buena estructuración de un manejo adecuado durante el proceso minero. Pero estamos acostumbrados a que el país tenga pocas herramientas de planificación y bueno, cualquier arquitecto planificador me decía que tenemos muchas normas y tenemos muchas leyes. Sí, pero esas normas y esas leyes de planificación muchas veces se quedan escritas y no se cumplen, como todos sabemos. Entonces bueno, aquí a la izquierda hay una foto del Nevado del Ruiz, del mismo punto, con 27 años de diferencia. La foto acá de la inundación es el punto del canal del dique que se desbordó en el año 2010, la rotura del canal del dique. La foto de abajo es una foto a unos cuantos kilómetros en Campo de la Cruz, unos cuantos meses antes, que el IDEAM había pronosticado que ese año 2010, 2011 iban a ser muy secos, porque y efectivamente comenzó como un año muy seco y después pasó lo que pasó. Entonces el tema aquí es que no estamos respetando los ciclos hidrológicos naturales, estamos rellenando los amortiguadores naturales de las aguas y por eso se ocurren sequías en verano e inundaciones en invierno. Estas son fotografías del caño Auyama antes de que fuera retirado el colector de AAA. Y llegaba el caño Auyama por Rebolo, estaba a escasos 4 metros de viviendas. Obviamente esta vivienda nunca debió haberse dejado construir ahí, pero la dejaron construir ahí, tema de falta de autoridad. Este es el arroyo El Salado en Soledad, donde el arroyo prácticamente pasa por debajo de las viviendas. Entonces, vamos a parar aquí a ver qué comentarios ha habido. A ver, ¿hay algún comentario hasta ahora? Parece que sí. Ok, perfecto. Ok. Sí, Jairo, ese es el arroyo Platanal de Soledad, desemboca en el río Magdalena, pasa cerca de Corelca, ¿verdad? Obviamente, sí, hay un tema muy delicado, que es el tema del páramo de Santurbán. Se ha hablado mucho, obviamente hay defensores, hay opositores, y obviamente según la norma colombiana, los páramos están protegidos de toda actividad minera. Obviamente se han tratado de modificar esta norma y bueno, de pronto es un tema que no es para esta conferencia, porque todavía no se ha dicho la última palabra y están en ese tema y todavía hay mucha tela que cortar ahí en el tema del páramo de Santurbán. Ok, ¿hay algún otro comentario? ¿Alguien quiere intervenir hasta el momento? Bueno, seguimos. Vamos a hablar un poquito del marco legal, obviamente aterrizado a las obras de ingeniería que nos competen, porque el marco legal ambiental es muy extenso. Vamos a tratar de resumir cuáles son
legalmente los permisos o las normas que nos aplican en una obra. Los más recurrentes, nos pueden aplicar mucha normatividad, pero vamos a tratar de tratar los más comunes. Si alguien tiene de pronto alguna duda, le ha pasado algún caso diferente a lo aquí expuestos, es muy posible, y si quiere compartirlo, lo puede hacer. Pero tratemos de ver los casos más comunes que se nos pueden presentar en obra, ¿verdad? Entonces, digamos que hay unos instrumentos de manejo y de control ambiental. Las autoridades ambientales, comenzando por el Ministerio de Medio Ambiente y la ANLA. ANLA es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, tienen unos instrumentos para controlar todos los proyectos de desarrollo del país, ¿verdad? Entonces, obviamente, de pronto el mayor permiso que existe es el permiso de la licencia ambiental, ¿verdad? Que es un proceso muy largo, engorroso, de muchos estudios. Inclusive hay muchos estudios que ni siquiera son de índole ambiental y fueron cargados a esta licencia ambiental. Por ejemplo, la licencia ambiental debe incluir los permisos de arqueología y antropología, tramitados ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia Natural. O sea, a mí me parece que, bueno, o sea, de pronto para unificar trámites, pero no tiene nada que ver un hallazgo arqueológico con el tema del medio ambiente, ¿verdad? La licencia ambiental incluye también las socializaciones y las consultas previas ante comunidades. Y un tema eminentemente social, que poco tiene que ver, bueno, sí está relacionado, pero es un tema, definitivamente es un tema de índole social, más no ambiental. Y podemos hablar de muchos temas incluidos en la licencia ambiental. Digamos que la licencia ambiental es un estudio previo, sin esa licencia, de ciertas obras. ¿Cómo sabemos cuándo una obra requiere licencia ambiental? Comenzamos diciendo, no todas las obras requieren licencia ambiental. Solamente hay un listado descrito en la norma, en el decreto 1076, bajo los cuales en este listado aparece cuáles son las obras que requieren licencia ambiental, cuáles sí y cuáles no. Así de sencillo. Y también te identifica cuál de esa licencia ambiental debe ser otorgada por la autoridad nacional, la ANLA, o cuáles deben ser otorgadas por las autoridades regionales. En este caso, por ejemplo, por poner un ejemplo, los mejoramientos de vías no requieren licencia ambiental. Hacer una vía nueva, donde no hay nada, donde tengo que abrir la carretera, donde no hay un camino siquiera, sí requiere una licencia ambiental. Si la vía es nacional, se requiere la licencia ambiental ante la ANLA. Si la vía es regional, secundaria, terciaria, se requeriría la licencia ambiental ante la autoridad regional. ¿Verdad? Ingeniero Néstor. Sí, aquí estoy. Hágame el favor de repetir cuál es la ley que establece cuáles obras requieren licencia ambiental. Ok, perfecto. Es el decreto. No, hay una ley, la primera ley que nos habla de licencia ambiental, o la más importante, es la ley 99 del 93. Ahí se establece que es una licencia ambiental, cuáles son sus funciones, y dice que la licencia ambiental es un requisito previo a una obra. Y esa ley nos dice que no todas las obras van a necesitar licencia ambiental. A partir de ahí han salido muchos decretos indicando cuál es el listado de obras que requieren la licencia ambiental. Han salido, no sé, 5, 6, 7 decretos, siendo el último el decreto 1076 del 2015. Ese decreto 1076 del 2015 es un decreto compilatorio que recoge todas las normas ambientales hasta ese año y las unifica en un solo decreto. Entonces, como quien dice, lo que de pronto nosotros siempre hacíamos antes del 2015, uno cogía una norma y la metía en una carpetica en el computador y comenzaba a apilar normas en el archivo del computador de uno.
ya este decreto te compila todas esas normas que tú tenías una detrás de otra, ya te las compila en uno solo, ¿verdad? Entonces, es el decreto 1076 del 2015 y es meramente compilatorio. La norma anterior que compiló el decreto 1076 fue el decreto 2041 del año 2014. O sea, el decreto de licencias ambientales era el decreto 2041 de 2014 y fue compilado dentro del decreto 1076. Entonces, ahí está el listado de cuáles obras requieren licencia ambiental y cuáles no. Y cuáles deben ser tramitadas ante la ANLA y cuáles deben ser tramitados ante la Autoridad Ambiental Regional, ¿verdad? Entonces, es muy importante esto porque mucha gente cree que todas las obras requieren licencia ambiental y no. El trámite de licencia ambiental es un trámite muy engorroso y sobre todo se debe solicitar a las obras de gran impacto, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer a nivel de estudio, de análisis, es mirar a ver si efectivamente las obras que están contempladas en el listado del decreto son obras de gran impacto, cuáles sí, cuáles no, ¿verdad? Entonces, eso. Entonces, ¿qué lleva una licencia ambiental? La licencia ambiental te dice, cuando una obra requiere licencia ambiental, el interesado debe hacer un estudio de impacto ambiental. Entonces, un estudio de impacto ambiental, ¿qué debe llevar? Debe llevar, obviamente, la descripción de la obra que vamos a construir en fase 3, con todos los diseños, la descripción del entorno, con estudios de línea base, de primera línea. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos que hacer monitoreos de aire, monitoreos de agua, estudios de suelos, tenemos que hacer el estudio arqueológico, tenemos que hacer un estudio de evaluación económica, tenemos que hacer inventarios forestales, planes de compensación. Bueno, tenemos que identificar el estudio hidrológico, el estudio hidráulico, tenemos que identificar de primera línea, hacer todo el estudio de caracterización de todos los recursos naturales. Y eso es, primero, que es costoso y segundo, que no es tan sencillo, muchas veces son largos. Por ejemplo, los inventarios de aves se hacen durante un año. Hay estudios que nos pueden demorar un año, ¿ya? Les pido un segundo, un break de un minuto, por favor. Bueno, sigamos. Mira, estoy leyendo los comentarios. David Beltrán me hace un comentario acerca del tema jurídico, más jurídico técnico de la vía de la prosperidad. David, no quiero meterme en eso porque obviamente no es mi tema. Obviamente fui el asesor ambiental de ese proyecto y me limité solamente al tema ambiental, ¿verdad? Simplemente quería contar una anécdota que la interventoría en su momento se decidió hacer, al revisar los diseños, se decidió hacer algo diferente a lo que estaba inicialmente en obra, ¿verdad? ¿Cómo se planificó? ¿Cómo se gestionó? De pronto no es el resorte de esta conferencia y de pronto sí puedo coincidir contigo en algunos puntos, de pronto no, pero obviamente no es, de pronto tú tienes razón en muchas cosas que puedes decir, pero no es el alcance de esta conferencia. La anécdota que quería comentar es que la interventoría sí puede, con base en revisor de diseños, cambiar los diseños de acuerdo a las nuevas realidades que se encuentren y que justifiquen o ameriten el cambio de diseños. Entonces, era eso lo que quería comentar. No quería meterme de pronto a analizar qué fue lo que pasó en la ruta de la prosperidad, porque es muy largo, ¿verdad? Eso con todo respeto, David. El comentario de José Ospino dice: con obras públicas de construcción inmediata, algunas licencias son solicitadas durante la construcción, dada la importancia de la obra. ¿Sucede igual con la licencia ambiental o está un debido a la urgencia, se debe solicitar primero? No, José. La licencia ambiental, por definición, es una herramienta de planificación que debe realizarse junto con todos los estudios de cada obra. O sea, un estudio más del diseño de la obra.
¿verdad? Y hace parte de los diseños de la obra. La licencia, el estudio de impacto ambiental. Cuando se presenta este estudio de impacto ambiental a la autoridad ambiental y la autoridad ambiental acepta este estudio, lo avala, otorga un acto administrativo que se conoce como la licencia ambiental. La licencia ambiental es el acto administrativo. Y ese acto administrativo tiene que ser previo a la ejecución de la obra. Para la obra, obviamente, que requieren licencia ambiental, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que sin esa licencia ambiental, si mi proyecto requiere licencia ambiental y no la he tramitado, no la tengo, no puedo iniciar ahora. Es más, la sugerencia es que sin esa licencia ambiental difícilmente se abriría una licitación para eso. Pero ¿qué pasa? Estamos acostumbrados, y eso es un tema, y voy a mostrar las diapositivas siguientes, que los contratantes soliciten que el contratista, al momento final del contrato, realice la solicitud de los permisos, incluyendo licencias ambientales. Y eso en realidad no debería ser así. ¿Por qué? Porque quien debería tramitar los permisos sería el contratante. ¿Bien? Sí. David, bueno, sigamos con el tema de la parte jurídica del contrato de la Ruta de la Prosperidad. Obviamente no me quiero meter con eso. Sí es cierto que los que están siendo investigados los gobernadores del Magdalena, no sé si habrán sido sancionados, pero no es el tema de esta conferencia, David. Simplemente lo que quería decir fue lo que ya dije. Que la interventoría debe revisar los diseños y cambiarlos si es el caso. ¿Qué licencias ambientales atiende la ANLA y cuáles las corporaciones ambientales regionales? Jairo, eso está en el decreto. Es un listado bastante extenso de cuáles son los que atiende la ANLA y cuáles son las que atienden las corporaciones. Sin embargo, te puedo decir que de pronto las que tienen mayor impacto, ¿verdad? O son más grandes, son atendidas por la ANLA, y las que tienen menor impacto, digámoslo así, por darle una categoría, son atendidos por las corporaciones. Por ejemplo, en el tema de muelles y puertos, un puerto, sí requiere una licencia ambiental. Los de gran calado los atiende la ANLA y los de menor calado los atiende la autoridad ambiental. Te pongo ese ejemplo, Jairo, como para que vayas identificando cuál es la magnitud de las licencias ambientales, cuáles deben ser tramitadas ante la ANLA y cuáles ante las corporaciones. En el caso de las canteras, la de mayor producción, todas canteras deben tramitar una licencia ambiental. Las canteras de mayor producción de gran minería las atiende la ANLA y la de mediana y pequeña minería las atiende las autoridades ambientales regionales. Entonces, continuamos. Obviamente, aparte de la licencia ambiental, hay otros permisos, concesiones y autorizaciones. Obviamente hay que hacer estudios ambientales, para lo cual tenemos términos de referencia, guías, y también hay instrumentos de autogestión y autorregulación, como los PEGIR, como los planes de uso eficiente y ahorro del agua. Todo eso basado también en reglamentos técnicos y estándares, por ejemplo el RAS. ¿Cuáles son los actores ambientales de la obra? Obviamente está el contratante, contratista, interventor, diseñador, comunidad y el medio ambiente. ¿No? En el tema ambiental, ¿cuáles son las responsabilidades de los actores de la obra? ¿A quién le corresponde el trámite de los permisos ambientales? ¿En qué momento se deben tramitar los permisos ambientales? ¿Cuáles son los permisos ambientales que se deben tramitar en cada obra? ¿Qué documentos hay que elaborar e entregar? Son las preguntas que nos hacemos cuando vamos a iniciar un nuevo proyecto. Como todo, y ya lo dije desde el principio, hay que planificar la obra también desde el punto de vista ambiental y una planificación, digamos, que transversal, ¿verdad? Entonces, si yo soy el dueño de la obra, soy privado o si soy público, soy una gobernación, soy una alcaldía y quiero construir una obra, dentro de los estudios que yo contrato, así como los diseños, ¿verdad? Debo contratar el tema de los diseños ambientales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque definitivamente la viabilidad ambiental se debe distinguir, se debe definir en esta etapa de planificación. Desde ese punto de vista,
le corresponde el trámite al dueño de la obra. Entonces, si una gobernación tiene un proyecto, por ejemplo, voy a construir una vía, ¿verdad?, entre Puerto Colombia y Salgar, por decir cualquier ejemplo, o la voy a mejorar, el trámite de los permisos ambientales de ese mejoramiento le corresponde al dueño de la obra, en este caso, a la Gobernación del Atlántico. ¿Ya? Entonces, es eso. Entonces, ¿qué pasa? Y todo lo hemos vivido. Cuando se firma el contrato, en el contrato dice, el contratista tramitará los permisos ambientales pertinentes y le indican una responsabilidad al contratista que no debería tener. ¿Qué tal que el contratista tramite ese permiso ambiental y la autoridad ambiental le diga, hey, ¿sabes qué? Esa obra no es viable, porque de acuerdo a las herramientas de planificación que yo tengo acá, esa obra no se puede realizar? ¿Cómo queda el contratista y el contratante con un contrato firmado cuando la obra no se puede hacer? Quedamos con los crespos hechos y con un enredo jurídico del carajo. Entonces, ¿en qué momento se deben tramitar los permisos ambientales? Obviamente, los permisos ambientales se deberían tramitar una vez se tengan los diseños definitivos y se deben tramitar ante la autoridad ambiental competente para obtener los permisos. Y la idea es que cuando el contratista firme el contrato, el contratante le diga, señores, aquí están los permisos ambientales, cumpla con las obligaciones de ellos. Ahora, ¿cuáles son los permisos ambientales que se deben tramitar en cada obra? Bueno, eso depende de qué recursos naturales afecte cada obra, ¿no? Así como los documentos que hay que elaborar y entregar para cada permiso, ¿no? Entonces, bueno, aquí está un cuadro muy básico de la normatividad a cumplir, lo más básico, porque hay muchas normas ambientales, pero obviamente aquí está el decreto 1076 del 2015 y está la ley 1333 de sancionatoria. Y hay normas reglamentarias específicas para cada recurso, ¿no? Entonces, vamos a ver qué permiso se debe tramitar para una obra. Vamos a hacer, si vemos los comentarios hasta aquí. Ok, no hay más comentarios. Entonces, hablemos de la licencia ambiental que hemos hablado. La licencia ambiental es un permiso previo. ¿Aló? ¿Aló? Ingeniero Néstor. ¿Sí? Sí, ingeniero Néstor. Aquí estoy. Yo le quiero decir sobre los permisos que realmente en nuestro medio, yo estoy acá en Sincelejo, los permisos de concesiones y eso, servidumbres, le corresponden al contratante, al municipio, no al contratante, sino al municipio donde se hagan. Ahora mismo estamos tramitando un permiso de concesión de agua subterránea. ¿Y cómo le parece que el municipio no tiene plata para pagar a Carsucre ese permiso de concesión? Entonces le piden siempre al contratista que asuma. Y el contratista ya pagó el permiso de exploración, pagó y todos se lo sacan al contratista, siendo que la obligación por ley le corresponde al municipio. Pero como sabemos que el municipio no tiene plata y dice que no tiene de dónde pagar, entonces el contrato, para que no se estanque, se paralice, el contratista se mete la mano al bolsillo, pero no debería ser así, ¿cierto? No, porque yo te coloco un ejemplo. Si a mí me contratan para hacer una vía, digamos una vía sencilla, de una cuadra, así de sencillo, 100 metros de largo por 8 metros de ancho, son 800 metros cuadrados de pavimento. Me voy a gastar tanto de concreto, tanto de base, tanto de subbase, y listo. Bueno, o de base, subbase, y listo, ¿verdad? Y hay un árbol en la mitad de la vía, ¿verdad? Hay que pedir el permiso de tala de ese árbol. Hay que talar el árbol y hay que compensar con 5, 6, 10 árboles la tala de ese árbol. Si a mí me toca sacar de mis ganancias la tala del árbol y pagar la siembra de 10 árboles y pagarle
un dinero a la autoridad ambiental por darme el permiso, ¿verdad? Yo le digo al contratista, al contratante, a quien me contrata, hey, tengo que hacer esto, págamelo. ¿Ya? Tú quieres hacer esta vía, pero la vía tiene en la mitad de la vía tiene un árbol. Págame la tala de ese árbol y págame lo que conlleva la tala de ese árbol. Es un ejemplo muy sencillo. ¿Ya? Si el contratante me dice, no, no te lo va a pagar, hazlo tú, sácalo de tu ganancia. Y yo le digo, hey, no, es tu obra, tú quieres que se haga la obra y para hacer la obra tengo que talar el árbol, ¿verdad? Si no, no te la hago. Entonces, así es un ejemplo muy sencillo que lo podemos extrapolar, pero es así. O sea, el contratante es el interesado en que la obra se haga y para que la obra se haga hay que tramitar unos permisos ambientales y hay que hacer unas actividades ambientales y hay que pagar un dinero en el tema ambiental y ese dinero debe ser, primero el trámite debe hacerse por el dueño del proyecto, que en caso que le endilguen esa responsabilidad al contratista, debe ser reembolsado, ¿no? Diego Luis Angulo, sí, dice que al igual lo paga el contratante. Muchas veces no. Por ejemplo, el INVIA muchas veces ha negado, por ejemplo, este tema de tala de árboles, dice no lo pago, ¿verdad? O muchos temas de permiso ambiental dicen no te pago el permiso ambiental, ¿verdad? El propio INVIAS. Entonces, dice, pero si es necesario para el proyecto ese permiso, ¿verdad? ¿Por qué no me lo vas a pagar? Entonces, sí, el deber ser de las cosas, Diego Luis, es que el contratante pague ese permiso, ¿verdad? Pero muchas veces no lo quiere pagar. Y el problema no es ese. El problema, como te dije, es que si al contratista le endilgan la responsabilidad y la autoridad ambiental decide que no es viable eso para la obra, ¿cómo queda el contratista? ¿Verdad? Simplemente la obra no se hace y hay un contrato firmado de obra y no se puede hacer la obra porque no hubo la viabilidad ambiental que debió haberse tramitado durante la etapa de planificación, ¿no? Ingeniero Néstor. ¿Sí? A mucho gusto, Tulio Núñez te habla, gusto en saludarte. Hola Tulio, rato sin escucharte. ¿Cómo estás? Hombre, bien, bien, gracias a Dios. Ese tema que estás que estás ahora mismo haciendo digamos, este break para mirarlo y que dice Jairo y que dijo Daniel, lo que pasa es que hay un problema y eso se genera, se presenta mucho en todas las entidades que en el periodo, en la etapa de formulación y evaluación no lo tienen en cuenta. Y resulta que, como tú le dices, le endilgan, o sea que terminan trasladándole la responsabilidad, pero es prácticamente una falla en la planeación. En algo estaba diciendo como también la anterior charla donde hablaba mucho de la planeación para minimizar todos esos riesgos. Entonces aquellos eran riesgos de trabajo y estos son riesgos en la planeación para la parte ambiental. Entonces es algo que adolece y en eso pues hay que estar muy, muy, muy pendiente porque resulta que el contratista está bien que de pronto asuma un costo esto que así como lo dices tú pues genera detrimento en sus ganancias, pero al final él puede entablar una acción y decirle yo hice un gasto que no estaba contemplado dentro de mi propuesta y entonces viene un lío como una especie de un proceso judicial que es oneroso y es largo, pero se presenta, pero en realidad eso que está diciendo muchas veces se presenta y lo que está comentando Jairo es por Tulio, parte de una Tulio, excelente es una planeación. práctica extendida y común y endilgarle esa responsabilidad al contratista y te voy a explicar por qué. El problema es porque es que tenemos autoridades ambientales paquidérmicas que se demoran mucho tiempo en otorgar permisos muy sencillos, ¿verdad? Entonces, cuando una entidad contratante como una alcaldía o una gobernación termina los estudios y diseño fase 3, lo que quiere es iniciar la licitación rápido para construir rápido la obra, porque muchas veces tienen problemas de tiempo en cuanto a vigencias del recurso. Entonces, si tienen una vigencia de un recurso de índole nacional, dice, hey, si me pasa la siguiente vigencia, no puedo contratar, pierdo lo que ya tengo asignado, ¿verdad? Y no puedo ejecutar la obra y pierdo la obra. Entonces yo quiero abrir la licitación lo más rápido posible y resulta que los tiempos para otorgar permisos de las autoridades ambientales son muy inciertos, ¿verdad? Entonces,
Obviamente la norma te da unos tiempos y unos plazos, pero en la parte ambiental no hay silencio administrativo positivo. Eso no existe en la parte ambiental. Entonces, el hecho de que la autoridad ambiental no cumpla con los tiempos de la norma no indica de que automáticamente me den el permiso por silencio administrativo, sino que yo tengo que esperar a que la autoridad ambiental tenga a bien darme una respuesta, ¿verdad? Entonces, si él dice que se demoran 2 meses en darme una respuesta, se pueden demorar 6 meses y no pasa nada. Y a los 6 meses me puede decir, ahí, te faltó la Cámara de Comercio, o te faltó el RUT, o te faltó no sé qué cosa, ¿verdad? Entonces, claro, vuelvo otra vez. Entonces, claro, las entidades gubernamentales dicen, hey, yo no voy a esperar 6 meses, 4 meses, 3 meses para abrir una licitación con el tema de que puedo perder los recursos que están ahí en la bolsa de la nación. Mejor yo abro la licitación y le digo al contratista que tramite esos permisos. Lo asume, exactamente. Sí, y cuando tú dices, sí, sí, y una cosa. Sí, te escucho. No, sigue, te escucho a ti. No, Quito, que cuando tú te refieres a fase 3, te estás refiriendo a los requerimientos de la presentación del proyecto del DNP, ¿cierto? Bueno, de todas las entidades financieras, DNP es una, la INVIA puede ser la otra, sí, ¿verdad? Fondo de adaptación la otra. Sí, generalmente que eso salió del DNP, donde para estructurar un proyecto, ellos colocaron unos lineamientos con los cuales se presenta. Y bueno, tú dices fase 3, ya prácticamente la fase última antes de sí, claro, de la licitación. Sí, lo que tú dices, lo que tú acabas de decir es exactamente eso, nos deja completamente evidente y bien explícita la situación. Yo te agradezco. Vale, perfecto. Diego Luis, sí es cierto, eso debería estar contemplado en el AIU, pero acuérdate que al momento de licitaciones, el precio propuesto siempre es un ítem importante al momento de la adjudicación, ¿verdad? Entonces, si yo incremento mi AIU y por temas ambientales mi AIU pasa, por decirte algo, del 25 al 30%, yo voy en desventaja con el que no lo tiene contemplado, por decirte algo. Y si la autoridad, y si en los pliegos no está contemplado que en el AIU yo incluya estos temas ambientales, entonces ahí sí hay desventaja. Entonces es complejo, Diego Luis, el tema de dónde sale el dinero para pagar esto. Eso debería de tener, con muchos contratos, si los tienen, unas provisiones ambientales y debería salir de esa provisión ambiental. Muchos contratos sí tienen la provisión ambiental de donde se saca dinero para todos estos temas ambientales. Bueno, continuamos. Bueno, entonces, la licencia ambiental, obviamente dijimos que había que hacer trámites ante el Ministerio de Interior y Justicia para cuestiones de consulta previa para comunidades afrodescendientes e indígenas, trámites ante el Instituto de Arqueología e Historia Natural. Hay que correr software de alertas tempranas, hay que buscar la información primaria, ya dijimos, de cada recurso, hacer estudios de suelo, modelaciones de aire, ¿verdad? Todo eso hay que plasmar en un software de sistema de información geográfico especial, que es el database. Y obviamente el cuerpo del estudio de impacto ambiental debe llevar unas fichas ambientales y los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, gestión social. Y hay que hacer una valoración económica de los impactos. Vale. Y obviamente todo debe estar enmarcado en una metodología general para presentación de estudios ambientales. Para la parte de aire, algunas horas podrán necesitar permiso de emisiones atmosféricas o permiso de ruido, ¿verdad? ¿Qué actividad son necesarios estos permisos de emisiones atmosféricas? De pronto para construir una vía no, pero si yo quiero tener una cantera, una planta de asfalto, una planta de concreto, sí es necesario tener permisos. Por ejemplo, muchas veces, yo voy a hacer una obra y voy a decir, no, yo tengo mi planta propia de concreto asfáltico o mi planta propia de concreto hidráulico, digamos, movible. Entonces, esa planta sí requeriría un permiso de emisión atmosférica dependiendo de la capacidad que tenga. Los permisos de emisión de ruido son los permisos de pronto para trabajo en horario nocturno después de 7 de la noche y se tramitan ante la alcaldía. Obviamente también hay un mecanismo de evaluación y certificación de fuentes móviles
que el ejemplo más claro es la revisión técnico-mecánica y de gases. Entonces, nuestros carros, nuestros vehículos en obra deben tener esa certificación. Los permisos de parte de agua son los permisos de concesión de agua, los permisos de vertimientos, permiso de ocupación de cauces y hay una inversión forzosa. Los permisos de concesión de agua son cuando necesitamos tomar agua de una fuente natural para de pronto hacer algo en obra, por ejemplo, para aumentar la obra. Entonces, si yo estoy haciendo una obra al lado del río Magdalena, yo tomo el agua del río Magdalena, pero necesito tramitar un permiso de concesión de agua. ¿Verdad? Sí. Néstor, el decreto de policía donde están las sanciones policivas establece que toda contratista que trabaje obras en sitios residenciales debe trabajar de 8 a 12 y de 2 a 6. Entonces, tú dices que la alcaldía puede conceder un permiso para trabajar de noche, pero sí. Entonces va en contravía de lo que establece el Código de Policía. Bueno, no va en contravía. Obviamente, para eso es permiso. Si estuviera autorizado, no tengo que pedir permiso, ¿verdad? Así de sencillo. O sea, es más, el decreto dice que el horario nocturno comienza a las 7 de la noche, ¿verdad? Y las 7 de la noche es la diferencia entre horario nocturno y horario diurno. Y acuérdate que a nivel jerárquico los decretos están por encima de las resoluciones. Entonces, si bien es cierto, cada alcaldía puede, o el Código de Policía puede establecer ciertos horarios, sí se puede pedir permiso, ¿verdad? Para estos horarios nocturnos. Y en la norma te dice, el decreto 948 te dice que debe ser otorgado por la alcaldía. Sí, sí. ¿Verdad? Okay. ¿Verdad? ¿Quedó clara la...? Vale. Sí, sí, correcto. Si se amerita trabajar. Sí, claro, hay que pedir permiso. Sí, sí, porque si no estamos contraviniendo dos normas. La norma 948 y aparte el Código de Policía. Así de sencillo. Ahora, en Barranquilla, coloco el ejemplo, por lo general la alcaldía, por ser una ciudad tan grande, delega esa responsabilidad en la Junta de Acciones Comunales. ¿Verdad? Entonces uno le da a la alcaldía le da una respuesta, vaya a la Junta y obtenga el permiso de la Junta de Acción Comunal de su comuna, de las ALES. ¿Verdad? Entonces, en Barranquilla se maneja de esa manera. Puede variar eso, obviamente eso varía de ciudad a ciudad o municipio a municipio. En cobro de actividad... Claro, bueno, y es que los pavimentos, por ejemplo, es mejor hacerlos de noche, es mejor. Sí, yo sí considero de que... Digo que los pavimentos es mejor hacerlos de noche. No, sí, yo como ingeniero civil, yo considero que es mejor, rinde más el trabajo, muchas veces el trabajo nocturno rinde más que el trabajo diario, ¿verdad? Por muchos temas, ¿verdad? Y no sé por qué acá trabajamos poco de noche, no estamos acostumbrados a trabajar de noche, pero sí conozco otras regiones del país que sí trabajan de noche y la hora rinde en celeridad y cumplimiento de cronograma, ¿verdad? Entonces, eso. Permiso de vertimientos. Los permisos de vertimiento lo hacemos cuando de pronto tenemos que hacer un vertimiento, ¿verdad? Por ejemplo, hacemos un campamento y no tenemos, digamos, un alcantarillado cerca. Si vamos a hacer el vertimiento a un alcantarillado, por ejemplo, tenemos baños para los trabajadores. Si tenemos baños portátiles, obviamente la empresa que maneja los baños portátiles tiene su permiso de vertimiento y ya no necesitamos sacar el permiso de vertimiento, ¿verdad? Si de pronto tenemos un campamento en zona urbana y ese campamento tiene conectados los baños al alcantarillado, no necesitamos el permiso de vertimiento. Pero si nosotros para la obra necesitamos construir un campamento y necesitamos instalar baños fijos, ¿verdad? Cuya descarga va a una fuente de agua o al suelo, debemos tramitar un permiso de vertimientos. Eso a manera de ejemplo, ¿verdad? Ocupación de cauces. El permiso de ocupación de cauces es cuando vamos a intervenir un cauce en nuestra obra. Por ejemplo, vamos a construir una vía y vamos a atravesar un gran arroyo, un caño o un río, ¿verdad? Y tenemos que modificar la hidráulica de ese cuerpo de agua. Entonces sí, tenemos que pedir el permiso de ocupación de cauce, porque estamos modificando la hidráulica, ¿verdad? De pronto y yo conozco muchos interventores que desean que cuando se está construyendo una vía se pide un permiso de ocupación de cauce para cada box culvert o para cada alcantarilla. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que si
se construye un tema por simple drenaje, por vasos comunicantes, no es necesario pedir el permiso de ocupación de causa. Cuando intervenimos una corriente, una fuente de agua, ahí sí es necesario pedir el permiso de ocupación de causa. ¿Ah? Y hay un tema de inversión forzosa del 1%, que es cuando el proyecto requiere al mismo tiempo la licencia ambiental y el permiso de concesión de agua. Cuando yo requiero esos dos permisos, la norma me dice, me obliga a invertir el 1% del valor neto del proyecto en la recuperación del cuerpo hídrico que estoy afectando. Aquí hay un ejemplo muy diciente. Esta fue una obra que yo asesoré con una empresa barranquillera que estaba haciendo el mantenimiento de una vía en La Guajira. Esta es una foto cerca del Cabo de la Vela, sector del Cabo de la Vela. Y obviamente la única manera para aumentar la vía era con agua de mar. No había fuentes de agua cerca para aumentar la vía. Entonces el carro tanque captaba agua del mar. Entonces la pregunta que me hicieron, Néstor, ¿necesitamos concesión de agua para captar agua del mar? ¿Sí o no? Entonces, ahí sí, revisé la norma y como la norma no la hacemos aquí en la costa, sino se hace en el interior del país, muchas veces ignoran el mar. La norma no dice nada de concesión de aguas marinas, ¿verdad? Entonces, lo que recomendé es, no se requiere, pero hagamos toda la documentación, se la entregamos a la autoridad ambiental y que ellos resuelvan. Evidentemente, le hicimos una salvedad a la autoridad ambiental, a Corpo Guajira, diciendo, mira, aquí está toda la documentación para una concesión de agua, pero por favor defínanos si se requiere o no. Entonces, la autoridad ambiental Corpo Guajira elevó la duda ante el ministerio y el ministerio a los 10 meses respondió, obviamente ya se había terminado la obra, que no era necesario, pero que sí, háganlo. Respondió que no, pero sí. O sea, como la respuesta siempre del ministerio. No, pero sí. Entonces, que no era necesario porque la norma no lo dice, pero que en este caso sí había que hacerlo. Entonces, bueno, ¿ya para qué? Ya la obra se había terminado. Entonces, es un ejemplo de que nuestra normatividad aún le faltan muchas cosas, sobre todo la inclusión de los temas de aguas marinas. Bueno, obviamente los vertimientos líquidos, lo que habíamos hablado de los baños portátiles, obviamente los vertimientos líquidos pueden causar cierto tipo de contaminación, por eso es necesario tramitar este permiso. También podemos tener el permiso de aprovechamiento forestal. Cuando vamos a talar, necesitamos talar árboles. Entonces, a veces es tan sencillo como una tala de un árbol aislado, que es un permiso muy sencillo, pero a veces necesitamos talar zonas boscosas y es un permiso un poquito más complejo, ¿verdad? Porque conlleva un inventario forestal detallado, un plan de compensación, plan de aprovechamiento, planes de aprovechamiento. Y si es en el Atlántico, la autoridad ambiental ha implementado un portafolio de servicios donde hay unos planes o unas compensaciones por pérdida de biodiversidad. Entonces, no solamente la tala de los árboles, sino de la pérdida de toda la biodiversidad de la zona boscosa. Entonces, te obligan a compensar toda la biodiversidad que se pierde, y una compensación que no es tan barata, es costosa. Entonces, muchas veces, si te ponen una compensación de 10 veces lo que tú vas a hacer, si tú tienes un área, vas a deforestar un área de 5 hectáreas, te toca compensar 50 hectáreas. Entonces, siempre es costoso este tema de compensación, por lo menos aquí en el Departamento del Atlántico. Entonces, eso podría ser inviable una obra. Si dicen, no, que yo tengo que compensar 50 hectáreas, ¿cómo lo hago? No tengo el dinero para eso. Entonces, mi obra no es viable. Este árbol que se ve acá es un árbol de macondo, una especie de ceiba, está en vía de extinción, este árbol de macondo. Los permisos de residuos, en realidad los residuos sólidos domésticos no requieren permiso, simplemente uno le entrega los residuos sólidos domésticos. Lo más sencillo es entregar los residuos sólidos domésticos a la empresa de servicios de aseo domiciliario municipal, ¿verdad? En este caso, yo le entrego a la AAA, le entrego a Distraseo y listo, ¿verdad? Y ellos me cobran a mí. Los residuos peligrosos que se pueden generar en obra, lo ideal es contratar una empresa acreditada para el trámite, que tenga su licencia ambiental para manejar este tipo de residuos, y uno le hace la entrega a ellos, ¿verdad? Y está el tema del programa de RCD, de manejo de material de residuos de demolición y construcción,
lo que se conoce como conocíamos antes como escombro, material sobrante, excavación, inerte. Eso sí, hay una nueva norma que es la resolución 472 del año 2017, vigente desde el 2018, que nos obliga a cada obra a inscribirse como generador de este tipo de residuos de demolición y construcción, donde obliga a las volquetas que transportan este material a inscribirse como transportadores y obviamente se deben disponer en un sitio que esté acreditado como un gestor para recibir este tipo de residuos. Entonces, esto ha cambiado en la norma, ¿verdad? Y se debe tramitar para cada obra este manejo de material sobrante de residuos de demolición y construcción. Bueno, aquí hay un registro fotográfico, este es el Caño de la Uyama, esto es antes de iniciar una obra de una empresa de residuos sólidos peligrosos. Al lado había otra y esto fue lo que encontramos. La foto de la derecha es una planta de asfalto en Chitagá, norte de Santander. Obviamente no tenía su permiso de emisiones atmosféricas al día. Y la otra es un campamento, la de abajo, un campamento donde hay un derrame de aceite en la planta de asfalto. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos a ver el chat. Bueno, a ver, tengo aquí un comentario de Freddy Franco Arias. Es posible que un relleno sanitario funcione en el medio de una vía que conecta un municipio con su corregimiento y además esté cerca de varios cuerpos de agua importantes para este municipio. Mediante leyes se puede solicitar una reubicación de este relleno sanitario. Ok. Freddy, sí hay varias normas, ¿verdad? De pronto me escribes al interno, de pronto Emilce te da mi correo o escribes al correo de la Sociedad de Ingenieros, porque hay varias normas que sí te dicen cómo debe ser la ubicación de un relleno sanitario. El RAS, el reglamento técnico, para este tipo de, para acueducto, alcantarillado y saneamiento básico, el RAS, te define cuáles son las distancias mínimas que debe tener un relleno sanitario hacia un centro poblado, que son 500 metros, o hacia cuerpos de agua, ¿verdad? Entonces, ahí está, o hacia aeropuertos o hacia vías, ¿verdad? Ahí en el RAS está contemplado detalladamente cuáles son las distancias mínimas de la ubicación del relleno sanitario. Entonces, Freddy, te sugiero que vayas al RAS, al reglamento técnico de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico, y en uno de los títulos está el tema de saneamiento básico, está el tema de la distancia de los rellenos sanitarios, ¿verdad? Okay. Diego, para evitar el problema de los permisos ambientales se puede colocar un porcentaje en el presupuesto que provee estos costos. Sí, de hecho, en algunos contratos se da una provisión ambiental abierta y reembolsable. O sea, previa entrega de facturas se reembolsa este dinero. Esta es la modalidad que está cogiendo forma, que para mí no es la adecuada porque igual le siguen endilgando la responsabilidad al contratista. Pero ya sabemos que es por tiempo de licitaciones. Bueno, sigamos. Ahora no hay más comentarios. Ingeniero, Diego Uriel les acaba de escribir una pregunta. Ok, a ver. Diego Uriel, sí, señor. El relleno sanitario de Ciénaga Magdalena tiene estas características, incluso está cerca de fincas, lo que ha generado inconvenientes. Bueno, Diego, no conozco el relleno de Ciénaga, ¿verdad? Pero la idea es esa, la idea es ubicarlo en un plano y mirar las distancias y comparar esas distancias, ¿verdad? Bueno, o la topografía en terreno, y comparar esas distancias, medir esas distancias y compararlas con lo que dice el reglamento técnico acerca de esto, ¿verdad? Bueno. Aquí esta diapositiva es importante, ¿verdad? De pronto, y muy ilustrativa, acerca de cuál es la documentación ambiental que se debe llevar en obra. Y obviamente tengo que hacer la salvedad de que esta diapositiva es meramente informativa. ¿Por qué? Porque esta diapositiva, mucho de esta documentación puede que no aplique a la obra, ¿verdad? O no todas las obras van a aplicar toda esta documentación, ¿verdad?
Por ejemplo, la licencia ambiental, ya sabemos que no todas las obras requieren licencia ambiental, pero en caso de que la licencia ambiental, ¿verdad?, se necesite en la obra, esa licencia ambiental debe estar en obra junto con el estudio de impacto ambiental, el plan de manejo ambiental, ¿verdad?, y debe estar en obra. Inclusive, esos planes deben ser socializados con los contratistas, con el contratista y con los subcontratistas que tengamos. Es más, dentro de las obligaciones de la gestión ambiental está socializar este tipo de documentación. Espera un momentico. Sigamos. El INVIAS para proyectos viales ha sacado una guía de adaptación, una guía ambiental para hacer el plan de manejo ambiental de las vías a nombre del INVIAS. Y obviamente para cada obra el INVIAS exige que se realice un plan de adaptación de la guía ambiental, de esa guía ambiental que ellos tienen. Entonces, eso se llama plan de adaptación de la guía ambiental, popularmente conocido como el PAGA. Entonces, obviamente, en las redes viales que el INVIAS realiza, obviamente se exige este plan de adaptación de la guía ambiental, ¿no? Obviamente, este PAGA siempre conlleva a unas fichas ambientales y un documento de manejo ambiental con el cual se hace el seguimiento ambiental de la obra, ¿verdad? Obviamente, este es el objetivo de ese documento, poder realizar o hacer un seguimiento ambiental de la obra, y al interventor le sirve de guía para decir: señor contratista, aquí en las fichas ambientales usted debe cumplir con esto y esto. Ejemplo, usted dijo que iba a colocar baños portátiles cada tantos metros, cada 100, 200, 500 metros, ¿verdad? O iba a colocar baños portátiles por cada 15 trabajadores. Entonces acá usted nada más tiene 30 trabajadores y apenas tiene un baño portátil, le hace falta otro. Entonces ese es el documento de control y seguimiento de la interventoría para el tema ambiental. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Néstor, yo te tengo un ejemplo sobre el plan de manejo ambiental, pero lo que no se debe hacer es el ejemplo. Es que yo soy de una obra aquí en Sincelejo que se está haciendo en el barrio donde yo vivo, se llama Florencia. Aquí también vive mi colega, el ingeniero Tulio Núñez. Entonces, en el plan de manejo ambiental el contratista ha incumplido todo. Por ejemplo, las volquetas circulan tranquilamente sin carpa. Y yo tomé más de 15 días eventos de volquetas sin carpa, videos y fotos. En el campamento de la obra depositan el material de residuo, de escombros y de material de retiro, cosa que no está prohibida en el plan de manejo ambiental, porque esto debe ir derecho al botadero. Entonces, hay material que no lo retiran de la obra, dura hasta una semana y un mes los escombros tirados, y de eso debe pasar máximo 24 horas. Nosotros le hemos puesto la queja a la entidad contratante y nada, no hacen caso, dicen que eso fue un evento que, bueno, que ya se corrigió, que se llamó la atención. Le pusimos la queja a Carsucre, que es la entidad ambiental, y Carsucre hizo una visita como 3 meses después y encontró ese día que todas las volquetas tenían carpas. Entonces dijo, en el día de la visita se encontró que todos cumplían y todo se archivó. Entonces, ni el contratista, ni el contratante, ni la interventoría atienden el cumplimiento del plan de manejo ambiental, y la entidad ambiental tampoco. Pues yo creo que ahí hay cuestiones que son también como de política. Ok, no, sí, no. Obviamente uno propende
en hacer las cosas bien, en conocer la obra e implementar las cosas, ¿verdad? Por lo menos en las obras en las que yo estoy, siempre trato de que las cuestiones estén organizadas y yo siempre hablo con mi contratante, bueno, con el contratista, que es el que me contrata a mí muchas veces, y le digo, hey, hagamos las cosas bien, ¿verdad? Yo te indico qué es lo mínimo que debes cumplir para que no gastes más dinero, pero por favor cúmplelo. Entonces, esa es la idea. Entonces, sí, la cuestión de las carpas, tener los sitios de disposición de residuos, tener los sitios de los acopios de materiales de demolición, tener los botaderos autorizados, ¿verdad? Muchas veces dije, no te vas a gastar tanto dinero en hacer la gestión de manejo de residuos, hagámosla. Entonces, se termina haciendo, ¿verdad? Obviamente hay contratistas más difíciles que otros, pero igual forma uno debe propender de que las cosas se hagan. Es la única forma de crear la conciencia ambiental. Lastimosamente, mucha gente que siempre quiere volarse la cuadra y quiere hacer las cosas a escondidas, ¿verdad? Pero al final sale más caro. Yo pienso, yo soy de los que creen que eso sale siempre más caro, ¿verdad? Entonces, sí, ya, aquí tengo... Sí, me permite una observación a lo que dice, es lo siguiente, es que resulta que hay una diferencia grande. Por ejemplo, si comparamos a Sincelejo con Barranquilla, hay una diferencia grande en cuanto a los estándares de calidad. Y me imagino que así sucederá en las otras poblaciones más pequeñas. Esa obra que está diciendo Jairo Chimá es una obra que cuesta 23.000 millones de pesos. Luego, entonces debía tener unos estándares de calidad altos. Pero mira lo siguiente, que en la primera charla dijo algo la ingeniera que estaba haciendo la presentación y también se aplica para lo que está presentando ahora el ingeniero Néstor. Y es que, decía ella, el Ministerio de Trabajo hace visitas. Entonces, cuando hace visitas significa que está controlando, supervisión y control. Igual pasa acá. No hay esa supervisión y ese control porque los estándares de calidad que se manejan, por ejemplo, acá duele decirlo, pero es así, los estándares de calidad que se manejan acá, como es en Sincelejo, son muy bajos. Comparado con los estándares de calidad que se manejan, por ejemplo, en Barranquilla, las situaciones son completamente diferentes. Y en eso radica de que Jairo, por ejemplo, que está haciendo una veeduría y como ingeniero civil que conoce muy bien el tema, encuentra una serie de falencias. Pero eso es lo que sucede. Hay unos estándares de calidad que entonces no van a llegar a lo que él está diciendo. Hombre, resulta que está pasando y esto y no se hace nada. Oh, listo, Tulio. Desgraciadamente, no, eso es lo que sucede. Tulio, pero igual forma, acuérdate que estamos en el curso de interventoría de obra. Le corresponde al interventor velar porque todo esto se cumpla. Entonces, obviamente es el centro de la charla, que todo esto que estamos hablando acá le corresponde al interventor velar que el contratista cumpla con la normatividad y con el plan de manejo ambiental, llámese plan de manejo ambiental, el documento de manejo ambiental, paga, con el manejo ambiental que está para la obra, el interventor debe velar que eso se cumpla. El interventor también debe velar que los requisitos que impone o los requerimientos que impone la autoridad ambiental a la obra también sean cumplidos. Eso lo debe velar el interventor, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia del interventor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente nos vamos a quejar siempre cuando las cosas no funcionan bien de que no, las cosas no están funcionando. Entonces, el interventor tiene parte de su culpa. Si el contratista es un vivo, un bandido, no quiere cumplir con la norma, si quiere ganar un billete extra. Pero para eso está el interventor, para darle la oreja y aplicarle los sancionatorios de cada caso, ¿verdad? Obviamente, de acuerdo al procedimiento sancionatorio. Entonces, si el interventor no lo hace, está fallando como interventor, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es el centro de esta charla, ¿verdad? Y ha dado en el clavo, Jairo, y ha dado en el clavo, Tulio. Aquí tengo un comentario de Meirber Páez Salcedo. El listado de documentación ambiental en obra se establece en alguna normatividad. No, Meirber, esta diapositiva fue de pronto una recopilación que se hizo extrayendo de los diferentes permisos qué documentación se debe presentar, ¿verdad? Y como te digo, toda esta documentación de esta diapositiva, no toda esta documentación aplica a todas las obras. Aplicarán unas y otras no aplicarán, ¿verdad?
Rosa dice, me habla del seguimiento de las obras viales durante la etapa de operación. Sí, Rosa, obviamente la entidad contratante, cuando recibe la obra, debe hacerse cargo del mantenimiento. Lastimosamente, no tenemos un mantenimiento ambiental y muchas veces hay errores en las vías que se pagan caro. Por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos un inconveniente con una fase de la circunvalar de la Prosperidad, no propiamente la circunvalar, sino en la ruta que va hacia la playa. Esa vía hacia Mallorquín está al lado de la ciénaga de Mallorquín, ¿ya? Y colocaron unos maletines de concreto en unos cruces de fauna, y estamos hablando de especies que están protegidas, por ejemplo, por lo menos el cangrejo azul. Entonces, esos cangrejos azul que migra en la etapa de apareamiento no tienen por dónde pasar. Y un ejemplo, porque están las iguanas, hay zorros chuchos, hay una fauna muy variada en la hacienda de Mallorquín que no tiene cómo cruzar esa vía, porque de separador central pusieron unos maletines de concreto. Entonces, eso sí lo hice ver en algún momento a la autoridad ambiental. Se le hizo el llamado de atención a la ANLA, porque es una licencia ambiental de la ANLA. La ANLA llamó al contratista y el contratista ha respondido, pero de pronto yo no creo que haya respondido con la agilidad que amerita el tema, ¿verdad? Y obviamente sí han salido muchos avisos de prensa en ese sentido. Esta semana salió un aviso de prensa en el Heraldo denunciando este hecho, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque los animales no tienen el paso adecuado para migrar de un lado a otro de la vía, ¿no? Y sí le corresponde a la entidad, al dueño de la vía. Johanna Patricia Pinto, ¿cómo se hace en regiones donde no se cuenta con botaderos certificados? Ok, Johanna, es una pregunta muy importante, porque la norma te dice que cada municipio es el dueño de todos estos residuos, ¿verdad? Y de demolición y construcción, y que cada municipio debe tener un botadero certificado. Lógicamente, la mayoría de municipios de Colombia no tiene botaderos certificados, la gran mayoría. Pero entonces la resolución 472 del año 2017 sí te da la opción de que tú tengas o que se inscriban ante la autoridad ambiental botaderos particulares, ¿verdad?, para recibir este tipo de material. Acuérdense que puede ser un buen negocio recibir este tipo de material, cobrar por recibir el material, transformarlo, triturarlo y venderlo como material de relleno. Entonces, tú cobras por recibir el material y lo transformas y cobras por venderlo. Entonces, sí es negocio hacer eso, y de hecho conozco varios sitios que te reciben el material, lo transforman y lo venden. Entonces, sí, la resolución sí te da esa opción, Johanna Patricia. Mauricio, ¿en Colombia existe guía de evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental? Si esto aplica a todo tipo de obra o solo va a un ámbito específico. Mauricio, sí existen unas guías metodológicas de evaluación de impacto ambiental, que son las que tiene la autoridad ambiental. Las puedes conseguir por internet de manera muy fácil, ¿verdad? Guía de evaluación de manejo ambiental, y te salen, inclusive están por sectores. Sí las puedes bajar, Mauricio Barros, ¿no? Vale. José Alfredo Vanegas, en la ciudad de Valledupar no hay botadero certificado. Bueno, desconozco, creo que no. O de pronto la empresa de aseo, creo que podría contar con un botadero de esto, pero de igual forma sí, la norma sí da la opción de que se manejen botaderos particulares. Bueno, seguimos aquí con esta presentación, ¿verdad? Obviamente, están los permisos de aprovechamiento de cada recurso, que ya vimos. El permiso de captación, vertimiento, aprovechamiento, el aprovechamiento forestal, emisiones, etcétera, ¿verdad? Están las licencias de proveedores. Siempre es bueno que nuestros proveedores estén acreditados, ¿verdad? Lógicamente, la norma no nos permite comprar material a canteras que no tengan licencia ambiental. Entonces, estaríamos cometiendo un delito comprándole material a canteras no autorizadas. Cada cantera debe tener un título minero, una licencia ambiental, y cuando
cada volqueta que saque material de esa cantera debe tener un tiquete de venta de esa cantera. Igual, las volquetas que transiten con el material de demolición y construcción, material sobrante, escombros, también tienen que tener su tiquete y el registro de generador o de transportador avalado por la autoridad ambiental. Ya la policía se dio cuenta de eso y están molestándole la vida a las volquetas que encuentran transportando este tipo de material. Pero ya sabemos por qué lo hace la policía. No es tema de esta charla. Los certificados de compra de agua, ¿verdad? Si nosotros no vamos a captar agua de una fuente, sino que vamos a comprar el agua, se lo tenemos que comprar esa agua a alguien que sí tenga el permiso para eso, y por eso tenemos que pedirle el certificado de la compra. Ahora, si se lo compramos, por ejemplo, muchas veces lo compramos directamente al acueducto municipal, el acueducto municipal nos puede dar un certificado diciéndole, sí, señores, yo el acueducto municipal de Uciacurí le vende agua al proyecto tal, ¿verdad? Eso es importante para demostrar que estamos comprando agua de manera legal, que no estamos utilizando fuentes de agua sin permiso. El certificado, bueno, ya dijimos el certificado de disposición de escombreras, el certificado de residuos domésticos, dijimos que lo más sencillo era entregarse a la empresa prestadora de servicios domiciliarios. El certificado de disposición final de residuos peligrosos. En obras podemos generar residuos peligrosos y estos deben ser contratados con una empresa licenciada para eso, ¿verdad? Que tenga un sistema de disposición de estos residuos, ya sea incineración, celda de seguridad o cualquier otro sistema de tratamiento, ¿verdad? Los aceites son considerados como residuos peligrosos, pero por lo general hay empresas que reciclan este aceite y te lo reciben, ¿verdad? Sin tanto protocolo te reciben porque es la materia prima para ellos, para el reciclaje de sus aceites. La empresa de baños portátiles nos tiene que entregar su permiso de vertimientos, ¿verdad? Para poder nosotros contratar con ellos. No podemos contratar una empresa de baños portátiles que no tenga su permiso de vertimientos, ¿verdad? Ahora, ya hay una serie de documentación interna de la obra para verificar el seguimiento que se le hace a las diferentes actividades ambientales. Por ejemplo, las charlas de capacitaciones ambientales, obviamente nos pueden exigir unos certificados de personería de que sí hicimos un trabajo comunitario. Nos pueden exigir, o podemos, como interventores, podemos exigir que al final de la obra el contratista nos entregue un paisalvo con la autoridad ambiental, ¿verdad? Diciendo de que la obra no tuvo problemas de índole ambiental, ¿verdad? Obviamente podemos llenar muchos formatos de seguimiento de obra, ¿verdad? Podemos exigir informes mensuales ambientales al contratista de cumplimiento del plan de manejo ambiental. La autoridad ambiental, cada vez que nos otorga un permiso, nos puede solicitar un informe de cumplimiento ambiental ICA que puede ser presentado cada 6 meses o cada año. Obviamente ya habíamos dicho de que sí debemos tener al día nuestros vehículos con la revisión técnico-mecánica. Tenemos que tener al día las hojas de mantenimiento de maquinaria. Obviamente nuestro campamento debe cumplir con ciertas normas ambientales en cuanto al manejo, dependiendo de lo que encontremos en cada campamento. Y obviamente tenemos una serie de listas de chequeos que pueden ser semanales, mensuales, trimestrales, semestrales, ¿verdad? Obviamente la autoridad ambiental nos puede exigir monitoreos de aire o nos puede exigir monitoreos de agua en caso de afectación de estos recursos, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí hay un par de ejemplos de fichas, uno para el manejo de escombros y otro para el manejo de obras de concreto. Y lo que tenía programado acá son unas diapositivas, unas fotografías de cosas, de situaciones de obra, ¿verdad? Por lo menos aquí vemos una volqueta sin carpa, con llantas lisas, que evidentemente no cumple con las normas para transportar el material que está haciendo. Y esta es la salida de la cantera de esa volqueta. Fíjense que el material que se pega a las llantas de las volquetas es arrastrado hacia la vía, lo cual es muy peligroso porque este material que se arrastra hacia la vía puede ser
causal de accidentes. Entonces esto también está prohibido. Acá a la derecha vemos, esto es una vía en asfalto en Pueblo Bello, Cesar, donde hicieron la vía encima de un ojo de agua, de un nacimiento de agua, de un manantial de agua. Era tan fuerte el manantial que el manantial rompió el asfalto y siguió brotando por encima de la vía, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que hacer en la etapa de planificación. Yo no puedo proyectar una vía encima de un nacimiento natural de agua, porque va a pasar esto. Obviamente la vía se deterioró. Esto, bueno, aquí la foto de la izquierda es un sistema de tratamiento de aguas para lavado de volquetas en una obra en Chitagá, norte de Santander, pero vemos que a la izquierda hay un canal de bypass donde las aguas no llegan al sistema de tratamiento, sino que van directamente hacia la cuneta. Entonces, no tiene sentido hacer un sistema de tratamiento si vamos a bypassear el agua. Bueno, aquí está un ejemplo de baños portátiles. Aquí hay un ejemplo de inventario forestal. Está haciendo un inventario forestal. Aquí hay una explotación a cielo abierto como cantera. Ya miren los elementos de protección personal de los trabajadores. Miren las volquetas, el estado de las volquetas. Y a la derecha hay un campamento de obra donde atrás se encuentran las pimpinas de combustible y se está haciendo una fogata para el sancocho al lado de las pimpinas de combustible. Entonces, yo creo que si hay alguna pregunta hasta aquí. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Lo escucho. ¿Aló? Sí. Néstor. Sí, Néstor, yo creo que ahí hay, en esos aspectos negativos en materia ambiental que tú mostraste ahora, ahí se nota, por un lado, la falta de ética, porque un interventor y un contratista no deberían hacer eso. Y por autocontrol, el contratista está obligado hasta a hacer la obra bien sin necesidad de que una interventoría lo esté vigilando ni en la parte ambiental ni en la obra, en la parte técnica en general, sino por autocontrol hacer las cosas bien hechas y por ética. Pero aquí estamos ante una situación que lamentablemente ocasiona las fallas en las obras, y es que cuando se hacen las propuestas técnicas se presenta a la selección Colombia, a los profesionales más capacitados y con maestrías y doctorados en el exterior. Pero cuando van a hacer la obra, traen a un personal novato, sin experiencia, y allí están los resultados. Aquí, frente a la obra de Florencia, donde estamos haciendo la veeduría, aquí donde yo vivo en Sincelejo, el campamento de la obra está en el propio barrio, en un lote grandísimo, como de unas 5 hectáreas que hay allí, sin uso. Es un lote baldío que estaba allí. Entonces eso lo cercaron con zinc y el alrededor se montó tanto que la hierba creció casi 2 metros. Y yo le solicité al contratista y a la entidad contratante que hiciera la limpieza de la hierba que está fuera del campamento, que está al lado del andén de la calle de Florencia. ¿Y sabe qué contestó el contratista? Que la poda de céspedes y de jardines le corresponde a la empresa de aseo de Sincelejo, que ellos no tienen por qué hacerlo. Entonces, siendo que es una obra que es responsabilidad de ellos, que es su propio campamento, que están entrando y saliendo todos los días de ese campamento, volquetas y personal y todo, ingenieros, y que ellos no asuman la responsabilidad de una limpieza, de una poda o un desmonte de hierbe del propio sitio donde ellos están.
ahí es donde yo veo la falta de ética y la falta hasta de conciencia ambiental, que es lo más grave que ahora mismo tenemos. Cuando tú nos mostraste en la primera parte esas imágenes del cambio climático, cómo están ocasionando hasta el fin del planeta, el fin de la humanidad, si no controlamos nosotros la devastación que se está haciendo en el planeta, en los recursos forestales y recursos de agua hídricos. Entonces, esa conciencia ambiental de verdad que debe ser fundamental en estos tiempos para que podamos salir adelante. Así es, Jairo. Por ejemplo, si todo el mundo cumpliera con la normatividad ambiental, los ingenieros que somos especialistas en esta área, o los ingenieros ambientales, no tendríamos trabajo. ¿Ya? Entonces, sí, claro, así es sencillo, ¿verdad? Sí, sí. Te pongo otro ejemplo. De pronto si todos nos alimentáramos sanamente, si todos hiciéramos nuestros ejercicios y todos viviéramos una vida sana, el trabajo de los médicos se vería reducido, ¿verdad? Entonces, claro, todo corresponde. Muchas de nuestras profesiones corresponden a una necesidad que de pronto no tendrían razón de ser, ¿verdad? Entonces, pero sí, o sea, la idea, por mi parte, soy un convencido de que nos hace falta una conciencia ambiental, y personalmente estoy en contra de la ingeniería de papel. Y veo con tristeza de que en la parte ambiental en Colombia nos hemos llenado de ingeniería de papel, de requisitos de papel que al final no se cumplen y al final no sirven para nada. Y cuando tú hablas sobre todo con personal del interior del país, que están en los altos cargos administrativos, demuestran un conocimiento muy versado en esa ingeniería de papel, pero en campo no son tan expertos en campo. Y yo pienso que debe ser al revés. Yo pienso que la ingeniería se debe solucionar en campo, ¿verdad? Y sí, plasmar lo que uno ve en campo en el papel, que sí es importante, pero no con tanto estudio ni con tanta cosa, sino bajo otra óptica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo sí creo que si llevamos desde el año 93, llevamos 27 años en el tema ambiental, debería haber un gran software con un sistema de información geográfico muy robusto, con todos los estudios que se han hecho a lo largo de estos 27 años, alimentando ese gran software para saber qué tenemos en Colombia, qué no tenemos en Colombia, ¿verdad? Y utilizar ese software de manera real. Sí, está el Tremartos, que es un software para eso, y nos define unas alertas tempranas, pero cuando uno va a la ANLA y quiere utilizar ese software como algo oficial, le dicen, hey, no lo puedo utilizar de manera oficial. Yo sí creo que sí estamos en mora de que el ministerio haga ese gran software y cuando uno vaya a pedir un permiso, ya el ministerio sepa qué hay ahí y simplemente nos diga, mira, estas son tus obligaciones. Sí puedes, no puedes, estas son tus obligaciones. Y no perder tanto tiempo en tantos estudios que por lo general se quedan engavetados y cuando pasa algo, la ANLA sale con una excusa que tú dices, miércoles, no es la excusa que yo esperaba de la ANLA, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? No, excelente la anotación que acaba de hacer, ingeniero Néstor, porque eso le está dando luz. Y yo sé que aquí dentro de este auditorio hay muchos ingenieros jóvenes que son los que van a tomar la bandera de como en unos 10 años, tiene casos de allá. Entonces, y redondeando con lo que dice Jairo, es cierto. La verdad es que si muchas personas, en lo que tú acabas de decir, yo, digamos, le hago un pequeño ajuste. Yo digo que si las personas, todos los profesionales de la construcción atendieran a la parte ambiental, yo creo que todos los que están dedicados al área ambiental y ingenieros tendrían mucho más trabajo, porque entonces estarían buscándolo para que orienten todas los procesos. Y resulta que ahora el trabajo poco, porque lo que dice Jairo y lo que tú acabas de decir también es cierto. Mucha gente no le presta atención a la parte ambiental porque esa es nuestra cultura.
pero una vez que se le preste bastante atención a esto, se genera un volumen de trabajo para todos los ingenieros que están en el área ambiental enorme, y en realidad eso es, digamos, consecución de cultura. Yo creo que ahora las universidades y los estamentos como el CONIA y otras entidades a nivel nacional están haciendo mucho énfasis en la parte ética y ambiental, y pues esto ya está tomando mucho más auge, y esperamos que se implemente mucho más. Yo estoy mirando que tu presentación pues está orientado a crear mucho más conciencia de lo que hay, y eso es muy válido, y lo aplaudo porque estás tomando esa línea que en realidad se necesita en estos momentos en todos los profesionales colombianos. Sí, esa es la idea. La idea y el objetivo de la presentación es eso, es crear conciencia, saber exactamente en obra qué tenemos, saber cómo vamos a enfrentar los problemas en obra. Y sí, hay una documentación que hay que presentar, hay unos permisos que hay que tramitar, pero obviamente lo importante es hacerlo bien en obra. Y obviamente dejar la evidencia de que sí se hizo, porque obviamente sí es importante dejar las evidencias de lo que se hizo por temas de documentales y de seguimiento de los entes de control, ¿verdad? Pero en obra sí se deben hacer las cosas bien hechas. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta ni ningún otro comentario, yo agradezco mucho la asistencia a esta charla, la asistencia en el día de hoy, y nos vemos mañana temprano a la primera hora con la próxima charla. Entonces, gracias a todos, y la invitación es para el día de mañana.